Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Nos encontramos en la clase de anatomía. Hemos estado revisando, o iniciamos a revisar más bien, los huesos que conforman el macizo facial. Recuerden que el segmento corporal conocido como cabeza, pues lo vamos a dividir en dos porciones. Uno que es el cráneo, que ya revisamos todos los huesos que lo componen y que su función principal pues va a ser almacenar, proteger principalmente al cerebro. Por debajo de por debajo y adelante del cráneo vamos a encontrar a la cara. La cara pues va a ser, el macizo facial va a ser un conjunto de varios huesos también. La mayoría de ellos son pares, que pues en ellos vamos a encontrar algunas cavidades neumáticas que son los senos paranasales, algunas estructuras muy importantes como son las cuencas oculares que alojan a los globos oculares y las fosas nasales o la boca también. Sí, son tres cavidades que van a estar relacionadas con diferentes órganos, principalmente con órganos de los sentidos. En la clase anterior estuvimos revisando lo que era el maxilar superior, uno de los huesos que dentro de lo que cabe pues destaca más en cuanto a toda la estructura del macizo facial, porque va a estar inmiscuido principalmente en formar tanto el piso de las fosas oculares como el techo de la cavidad oral de la boca. Y además va a formar parte de la cavidad de las fosas nasales. Entonces va a estar involucrado en las tres cavidades principales que se forman en la cara. Ahora, otra función que tiene el maxilar superior, es que en él vamos a encontrar un borde que se llama borde alveolar, donde encontramos las cavidades, por decirles de alguna forma, donde van a estar insertos o articulados o donde se encuentran las raíces de los dientes. ¿Sí? Esta sería la hilera superior de los dientes. Ahora, la hilera inferior la vamos a encontrar en el maxilar inferior, que es el hueso que vamos a revisar a continuación. Entonces, primero, el hueso maxilar inferior. Ahora vamos a tener que responder con todos los huesos que hemos descrito las preguntas básicas o esenciales. Número 1, ¿qué tipo de hueso es? Pues el hueso maxilar inferior va a ser un hueso de tipo irregular porque no tiene en sí una forma que podamos identificar como corto, largo o plano. Algunos autores lo pueden considerar como plano porque resulta que su espesor pues no es muy ancho, no es muy amplio, pero aún así sigue teniendo una forma un tanto caprichosa, tiene una forma de herradura. Segunda pregunta, pues va a ser un hueso impar, solamente hay un hueso maxilar inferior en todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Dónde va a estar localizado? Va a estar localizado hacia abajo y adelante del macizo facial, por debajo del maxilar inferior. 4. Si tiene alguna forma en particular o alguna forma específica, pues la acabo de mencionar, tiene una forma de herradura. ¿Qué funciones tiene? El maxilar inferior va a servirnos para completar lo que es la cavidad oral, ¿sí? Completar de cerrar la cavidad oral. Además de que va a servir de inserción a muchos músculos de la masticación, o sea, que van a intervenir en el proceso de masticar. El proceso de masticar va a ser un proceso que se lleva a cabo en la cavidad oral y su función, pues sí, lo que realiza es triturar los alimentos. Eso es con los dientes. Los dientes tienen varias funciones: de cortar, de desgarrar y de triturar los alimentos. Estas funciones pues se van a llevar a cabo con el apoyo de los músculos de la masticación, y además pues el movimiento de estos músculos de la masticación y de la mandíbula junto con la lengua nos permiten la mezcla de los alimentos en la boca con las enzimas que se secretan por las glándulas salivales para integrar el bolo alimenticio, que después pues pasará hacia la orofaringe y posteriormente hacia el esófago para llegar al estómago y ser digerido. Embriológicamente hablando, el maxilar inferior en su origen
está conformado por dos huesos, un maxilar inferior derecho y un maxilar inferior izquierdo, que al final de cuentas se van a unir o a plegar en el centro. Es algo parecido a la sínfisis del pubis que vimos cuando revisamos los huesos coxales, sí, pero en este caso es una articulación completamente inmóvil, sí, no es una articulación, una sutura. Sí, se van a unir y fusionar los huesos en el centro, conformando así un solo hueso que es el maxilar inferior o mandíbula. En cuanto a los dientes, pues son los mismos, se corresponden con los dientes del maxilar superior, son los mismos tipos, son incisivos, caninos, premolares y molares, son iguales en la misma cantidad. Sí, pues como dije anteriormente, va a ser un hueso impar, va a ser un hueso mediano o medio porque se encuentra pues localizado sobre el eje medial del cuerpo. Es un hueso simétrico porque si lo dividimos en dos, pues nos da dos mitades exactamente iguales. De ahí que sepamos que estaba formado originalmente por dos huesos iguales. Además, en su parte central, en la parte central de la herradura, tiene una sínfisis, que al menos una especie de sutura o de línea que nos marca la evidencia de que fue en algún momento dos huesos y no uno. Además, como les dije, es mediano y se va a encontrar en la parte inferior y anterior de la cara. Y lo vamos a poder dividir en dos porciones. Un cuerpo. El cuerpo lo podemos ver desde la parte anterior. El cuerpo lo podemos dividir de esta forma. Todo lo que encontramos en medio de las líneas azules vendría a conformar el cuerpo del maxilar inferior. Y tenemos una rama ascendente. Sí, todo esto es la rama ascendente. También podemos dividirlo en una porción horizontal y una porción vertical, lo cual pues no tiene mucho pierde porque la porción vertical viene a ser todo donde encontramos el borde alveolar, donde se van a localizar los dientes, y la rama ascendente pues es la rama que sirve de articulación con otros huesos. Ahora, ¿con quién se va a articular este hueso? Es otra de las preguntas básicas que debemos contestar cada vez que escribimos un hueso. ¿Con quién se articula? Se va a articular con el hueso temporal. En el hueso temporal tenemos una fosa que sirve para que se inserte esta porción del maxilar inferior. Entonces esa inserción ahí, aunado a los músculos, nos va a permitir abrir y cerrar la mandíbula sobre el maxilar superior. Entonces eso ya nos permite los movimientos bucales. Ahora el cuerpo principalmente pues tiene una forma de herradura, una forma como de U, con una concavidad posterior y una convexidad anterior. ¿Sí? En él se van a estudiar varias cosas. En realidad son solamente cuatro cosas, que es un borde anterior, perdón, una cara anterior, una cara posterior, un borde superior y otro borde inferior. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a notar en él, si lo observamos en su cara posterior, es que va a tener una apófisis que se llama apófisis geni, que sirve para las inserciones de algunos músculos. Esta la vamos a encontrar precisamente en la línea media, en donde se encuentra la sínfisis del pubis, perdón, la sínfisis del maxilar. ¿Sí? Podríamos decir que esta apófisis surge precisamente de la unión de los dos huesos maxilares en la vida embrionaria. A los lados de esta apófisis geni, como muestra la imagen, vamos a encontrar las fosas digástricas. Estas fosas digástricas sirven para la inserción de un músculo que se llama así, músculo digástrico. Se le llama así porque está formado por dos lengüetas o vientres de tejido muscular, pero tienen estas dos lengüetas puntos de inserción en común. Por eso se considera que es en realidad un solo músculo. ¿Sí? También tenemos una línea miloioidea que va a correr en dirección oblicua
de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera, tomando como referencia esta fosa digástrica, y que va a servir de inserción para el músculo miloioideo, uno de los músculos que se insertan en el hueso ioides, que vamos a ver más adelante. El hueso ioides es el único hueso del cuerpo que no va a estar articulado con ningún otro hueso. ¿Sí? Ahora, si observamos la cara anterior, sí, la cara externa, podríamos decir que está por fuera de la boca, de este hueso maxilar inferior, pues lo que vamos a notar es que por fuera tiene muy pocos accidentes anatómicos, está bastante lisa, y vamos a notar que principalmente va a estar compuesto este hueso por tejido óseo compacto, resistente. Y como mencionaba, vamos a observar en el centro, exactamente en la mitad del hueso, esa sínfisis del pubis que les he estado mencionando. Esta sínfisis mentoniana es una especie de sutura ya muy difuminada en el adulto, o casi no, imperceptible prácticamente. Aunque hay algunos individuos en los que se puede ver una pequeña especie de que, como les digo, sirve de evidencia de que en algún momento este hueso fue dos huesos en realidad, nada más que estaban unidos por cartílago, y este cartílago se osificó y ya dejó de ser flexible en ese sentido. Vamos a seguir esta línea hacia abajo, donde vamos a encontrar una eminencia. Una eminencia es una saliente, que es la eminencia mentoniana, que podríamos decir que va a ser responsable de darle la forma al mentón. Qué tan salido, o qué tan prominente o qué tan deprimido va a estar el mentón en las personas. Ahora, tanto a la derecha como a la izquierda, podemos ver o seguir una línea oblicua. No es precisamente una sutura, es una especie de eminencia que nos sirve para guiarnos hacia lo que sería el agujero mentoniano. El agujero mentoniano lo vamos a observar directamente por fuera de la sínfisis del mentón. Este es el agujero mentoniano. Dicho agujero mentoniano nos sirve para el paso de los nervios y vasos mentonianos. No tiene mayor pierde, así se llaman. Es como el agujero supraorbitario que le da el paso al nervio y a los vasos supraorbitarios, o el agujero infraorbitario que le da paso a los nervios y vasos infraorbitarios. E igual, este agujero mentoniano le va a permitir el paso a vasos y nervios mentonianos. Ahora sí, volvemos a la cara posterior. ¿Sí? Volvemos a toparnos con la existencia de la sínfisis de la mandíbula o sínfisis mentoniana. En este caso, pues aquí podemos ver una pequeña muestra de lo que es esta sínfisis, este punto. ¿Sí? A los lados y dispuestos de dos en dos tenemos dos apófisis, dos salientes pequeñas que son las eminencias o apófisis genioglosas y genioideas. Estas sirven para la inserción de los músculos tanto genioglossos como genioideos. Geni porque están en las apófisis geni, gloso porque va a ir a la lengua, y ioides porque va a ir al ioides, el hueso ioides. Luego, como les mencionaba, por debajo de lo que sería la genioidea, empieza una línea oblicua ascendente que va de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba, y la línea oblicua interna o miloidea que se corresponde con la otra línea oblicua en la cara anterior, donde pues se va a insertar el músculo miloioideo. Por encima de esta y un poco más afuera de las apófisis geni vamos a encontrar la fosita sublingual, que sirve para alojar lo que son las glándulas sublinguales. Luego, por debajo de esta línea vamos a encontrar, por debajo de esta línea y al nivel de los últimos 3 molares, recuerden que no en todos los individuos tenemos los 3 molares, vamos a encontrar más o menos por este lado lo que sería la fosita submaxilar, donde vamos a encontrar también alojada parte de la glándula submaxilar o sublingual. ¿Sí? Recuerden que no en todos los pacientes tenemos los 3 molares.
El tercer molar muchas veces tiene ciertos problemas para salir. Para salir, y muchas veces hay que extraer. Muchas personas que no tienen el tercer molar, solamente dos. En cuanto a los bordes, el borde inferior pues es un borde marcado, podemos decir obtuso. O sea, obtuso quiere decir que es de ángulo cerrado. Va a ser redondeado, ¿sí? No es afilado, no se siente el filo, sino una forma semicilíndrica, ¿sí? Y en este borde vamos a encontrar la fosa digástrica, el músculo que mencioné con anterioridad, que es el músculo digástrico. En esta imagen es una vista a 3/4 o una vista oblicua. En esta podemos observar con mayor facilidad las partes anatómicas que estuve mencionando. ¿Sí? Primeramente aquí tenemos la fosa digástrica. Ahora, en otro apartado podemos observar la fosa sublingual. Es una depresión que pues, se puede palpar directamente con la lengua. La línea miloioidea es bastante obvia. Es esta línea aquí marcada en amarillo. Y por debajo de esta línea miloioidea encontramos la fosa submandibular. Entonces, en relación a la línea miloioidea, nos sirve para distinguir la localización tanto de la fosa submandibular como la de la fosita sublingual. ¿Sí? Van a estar una por arriba y otra por debajo de esta línea. Lo único que nos falta hablar de los bordes es el borde alveolar. ¿Sí? Es el borde exactamente igual que el borde que encontramos en el maxilar superior, que pues sirve para insertar ahí los dientes. En cuanto a las ramas, pues esas son cuadriláteras, tienen forma cuadrada, son anchas y altas y van a estar dirigidas de forma oblicua de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba. Van a tener dos caras y cuatro bordes. Uno de esos bordes, el borde anterior, pues va a estar perdido en el cuerpo. ¿Sí? Las caras van a ser una externa y una interna. En cuanto a la cara interna, va a tener un orificio. Es un orificio bastante visible, fácil de observar, principalmente porque va a generarnos un túnel que va a formar una especie de saliente oblicua en el centro de la cara interna. ¿Sí? Este va a ser el conducto, la entrada del conducto dentario. Este conducto dentario pues va a recorrer todo el maxilar inferior, llevando pues el flujo sanguíneo hacia los dientes a través de la arteria dentaria. ¿Sí? Por debajo de este orificio encontramos una laminilla de forma triangular llamada la espina de Spix. Por fonética pues podrían recordar el nombre. Luego hacia abajo y atrás de este orificio vamos a encontrar un canal descendente, que es el canal miloioideo, ¿sí? Que va a encontrarse o va a dirigirse hacia abajo y hacia adelante. Ahora toda la parte inferior vamos a ubicarlo, todo este lado, ¿sí? La parte inferior de esta cara va a estar llena de rugosidades y de accidentes anatómicos que permiten la inserción del músculo pterigoideo interno. Ahora, una característica común que tienen estas dos caras son las apófisis que se encuentran en su parte más superior. En ella vamos a encontrar dos, una apófisis coronoides y una apófisis condilar, ¿sí? O cóndilo del maxilar. ¿Sí? Esta sería la apófisis coronoides, la más saliente, eso tiene forma triangular, tiene un vértice vuelto hacia arriba y hacia atrás. ¿Sí? Y en la otra, la apófisis condilar, tiene una saliente redondeada o cóndilo que sirve para que este hueso se articule con el hueso temporal. Esta articulación con el hueso temporal pues, nos va a permitir desplazar hacia abajo y hacia atrás o hacia arriba y adelante la mandíbula para permitir los movimientos de la mástica. Con eso terminaríamos de revisar este hueso es el maxilar inferior. Ya continuaremos con el resto de los huesos de la cara. Tenemos otra vista anterior para que puedan ver con mayor claridad las piezas dentales y algunos otros elementos.
Con esto terminaremos de revisar esta parte del hueso de la cara. Vamos a revisar todavía, nos faltan los palatinos, los cigomáticos, el hueso nasal, los huesos de la nariz, que son bastante más sencillos, más pequeños. Entonces podemos revisar varios en una sola.